Eh, bueno, sí, normalmente me llaman educador canino, pero puede ser asesor canino, suena como mejor, y soy experto en gestión emocional o gestión del comportamiento en perros. Perfecto. Listo. Entonces, como te comentaba en el audio, pues son tres preguntas muy sencillas. Después, todo lo que me quieras comentar, no te preocupes si te quieres extender. La Sí, primera señor. es, si desde tu experiencia crees que es verdad que los animales pueden predecir cuándo un terremoto va a ocurrir. Qué pena es que no le escuché, no se le escuchó. Bueno, no sé si puedo hablar duro. Bueno, voy a hablar duro mejor. La primera pregunta, como te había dicho, ¿ahí me escuchas mejor? Sí, señor. La primera pregunta es, desde tu experiencia, ¿crees que es verdad que los animales pueden predecir cuándo un terremoto va a ocurrir? Sí, la respuesta corta sí. Obviamente, los mamíferos en general sí pueden predecir que va a suceder eventos previos. De hecho, ya ha sucedido ejemplos en la naturaleza con las aves. Se han dado cuenta que empiezan a migrar días antes de que vaya a suceder una catástrofe. En el caso más específico de las mascotas, como lo son los perros y los gatos, ellos tienen unos sentidos más desarrollados de lo que lo tenemos los seres humanos. Por ejemplo, entre los gatos y los perros, ellos tienen la audición, una frecuencia, o sea, tienen una frecuencia audible mucho más desarrollada. Está aproximadamente entre los 20 Hz a los 79.000 Hz, entre esos dos mamíferos, ¿sí? Eso hace que ellos tengan la habilidad de poder detectar las vibraciones de los tsunamis, de los sismos en general. Eh, Como se dará cuenta, vivimos en un ambiente con lleno de aire. Y esas vibraciones que producen los movimientos de las placas tectónicas producen sonidos. Esos sonidos son perceptibles a nivel de los perros y de los gatos. También por el olfato. ¿Por qué? Porque cada evento o catástrofe natural tiene asociada en sí un olor específico. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que todos los elementos de la tabla periódica en general eh, tienen o sea, es una capacidad de poder desprender en partículas muy diminutas elementos, sus propios elementos, y estos elementos pues llegan a las narices de los animales, en pequeñas proporciones, obviamente muy minúsculo. Entonces, cada evento catastrófico que se da tiene un olor asociado, y ese olor asociado lo perciben los animales. Entonces, obviamente esas son como los dos factores primordiales que hacen de que los animales, en general los mamíferos, puedan percibir con anticipación esos eventos que van a suceder. Eso no es perceptible ni para el oído, ni para la mente, ni para cualquier sentido de los seres humanos, porque no tenemos eso tan desarrollado. Los perros y los gatos en general sí los tienen. Listo, perfecto. La segunda pregunta entonces es, ¿qué signos o cómo suelen comportarse los animales cuando una catástrofe podría ocurrir? Bueno, esto depende de la etología de cada animal, pero en general, hablando de los perros más, de los animales más domésticos con los que conviven los humanos, que son los perros y los gatos, varía, pero en general se da uno cuenta de que la mascota empiezan a tener comportamientos algo extraños. Algunos días antes, otros momentos antes. ¿Cómo cuáles? Empiezan a tener mucha inquietud, mucha ansiedad. En el caso de los perros, por ejemplo, empiezan a jadear demasiado, empiezan a tener miradas muy perdidas. También pueden olfatear hacia el lugar donde ellos sientan el olor. Sí, eso es como lo primero. Lo primero empiezan a olfatear, los gatos también, empiezan a olfatear hacia el lugar que ellos sienten que está pasando algo. Empiezan a tener, o sea, obviamente esa inquietud, empiezan a poner las orejas atrás, la cola entre las patas, empiezan a mover de un lado para otro. Esos son signos que yo digo que los tutores deberían de tener en cuenta a la hora de que ver que sus mascotas están presintiendo algo raro. Algo que es muy difícil de poder ver a simple vista por los tutores, pero pues que lo menciono, es que empiezan a pedir señales afiliativas. ¿Qué significa eso? Que empiezan a pedir más mimitos de lo normal, caricias, que los mimen, pero ya de una manera muy intensa y muy constante. Eso significa que el perro está incómodo o el gato está incómodo por algo en específico. Entonces son en general ese tipo de señales. Otros empiezan a defecar, empiezan a orinar, o sea, lo que es misión, empiezan a tener todo este tipo de cosas. O el babeo. Esos son como los signos en general, pero realmente para que
que es muy difícil de que de pronto los tutores puedan percibir estas señales tan claras físicas, es de que ellos se dan cuenta, porque conocen a sus propias mascotas, de que empiezan a tener comportamientos muy extraños y pueden ser o seguidos o en el momento, de acuerdo a lo que cada animal haya percibido. Obviamente no todos los perros ni los gatos lo van a manifestar con las mismas señales, pero sí cabe aclarar que cada tutor conoce a su propia mascota y sabe cuando está inquieta, cuando le pasa algo muy extraño. Perfecto. Y la tercera pregunta es lo que me has comentado sobre los elementos que la ciencia no podía explicar. Entonces, ¿podrías decirme como cuáles son estos, cuáles son los factores que dices que todavía no, digamos, no pueden ser interpretados por la ciencia? Bueno, pues realmente la ciencia no es muy concluyente en ciertas cosas. Esto se aleja un poco tanto al evento que pasó con el tema del terremoto de Turquía, pero, por ejemplo, la ciencia aún no puede explicar cómo algunos animales y de hecho los bebés en general pueden ver cosas que los seres humanos normales o los adultos normales no podemos ver. Algunos estudios no han sido muy concluyentes, pero sí han mostrado de que la agudeza visual, tanto en gatos y en perros, es diferente, es muy diferente y eso hace de que puedan percibir ciertas cosas. Esto, un claro ejemplo son las langostas, creo que son, que tienen más células fotorreceptoras de lo que tenemos los seres humanos. Entonces ellos tienen la capacidad de poder ver hasta el espectro de luz de los rayos gamma. ¿Sí? O los infrarrojos, que por ejemplo a simple vista los humanos no podemos ver. Pero en el caso de los perros y los gatos, que ellos igual tienen menos células fotorreceptoras que lo que tenemos los seres humanos, hay una conexión como entre la agudeza visual y ciertas partes del cerebro, entre eso la corteza prefrontal, que hacen de que puedan percibir o ver ciertas cosas. Pero como le digo, pues estas cosas no son muy concluyentes porque pues no tenemos aparatos sofisticados para poder medir este tipo de cosas. También el tema de las energías. Es bien claro que nos hemos dado cuenta que los perros y los gatos perciben las energías, pero no tenemos una manera de medir o cuantificar eso que ellos sienten. Entonces, a eso me refería con que la ciencia no es muy concluyente aún en este tipo de cosas, pero todos sí nos hemos dado cuenta de que los animales de alguna manera sí sienten esto. Faltan aún muchos estudios y yo creo que con el tema del terremoto de Turquía se van a abrir puertas para que muchos científicos entren a mirar qué fue lo que pasó con ciertos animales que pudieron percibir muchas cosas. De hecho, en general, la mayoría lo pudieron haber percibido. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de los gatos y los perros, ellos sienten como una especie de seguridad con sus tutores. Entonces, aunque pueden estar preocupados por la situación que está pasando, aún así se sienten en confianza con ellos. Por eso sucedió de que muchos animales quedaron entre las ruinas. Aunque muchos pudieron haber huido, no lo hicieron porque prefirieron estar con sus tutores. Entonces, sería maravilloso que en un futuro pudieran existir aparatos de medición más precisos que nos pudieran ayudar en este tipo de cosas. Listo. ¿Alguna otra cosa que quieras mencionar que no te pregunté, que creas que sea importante para hablar sobre este tema de la predicción por parte de animales de catástrofes? No, en general ya lo mencioné todo, pero sí es bueno de que el tutor confíe en el perro y es lo que yo siempre, y en el gato, confíe siempre en ellos. Y eso es lo que yo siempre le dejo claro a mis clientes. Les digo, si su perro se comporta extraño, tanto en una situación como en un evento o con una persona en general, créanle, porque los animales no mienten, ellos no tienen como esa malicia que nosotros tenemos. Tal vez su cerebro no es intuitivo, pero ellos no mienten con esas cosas. Cuando un animal se comporta extraño por algún motivo en específico, es porque algo pasa. Y siempre les digo, créanles a ellos en todo. Listo. Muchísimas gracias, Camilo. Muchísimas gracias por tu ayuda y bueno, nos estamos hablando. ¿Ahí me escuchas bien? Listo, sí, señor. Muchísimas gracias a usted por la confianza. Chao. Que estés bien. Hasta luego.